Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenant de Políticas. Hoy es lunes 8 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. Decimos adiós a la fase 1 y España ya se encuentra entre fase 2 y fase 3. El 52% de los habitantes españoles se encuentra desde este lunes en la tercera de la desescalada, mientras que el resto del país permanece o avanza en la 2. Entre los primeros se encuentran Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Baleares, Extremadura, Andalucía, Canarias, Melilla y provincias como Tarragona, parte de Lleida, Guadalajara y Cuenca. En estos territorios han desaparecido las franjas horarias en las que podíamos salir y se puede viajar entre las provincias de una misma comunidad, salvo Extremadura, que no lo permite. Desde hoy, la autoridad competente, y esto es importante, en esas regiones es el presidente autonómico correspondiente, pese que tendrá que interlocutarlo a el Ministerio de Sanidad, mientras que los que siguen en fase 2 permanecen bajo el mando del gobierno: Comunidad de Madrid, Castilla y León, parte de Cataluña, la región de Barcelona, Girona y zonas de Lleida, 3 provincias de Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real y Albacete, la Comunidad Valenciana y Ceuta. En estas continúa habiendo un poco más de restricciones, sin embargo, todo ya un poco más laxo. Mañana muy movida en cuanto se refiere a los casos judiciales y a la política, una unión que cada vez es más presente. Empezamos con la que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a la Meca. El Ministerio Público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es inimputable, pero está forado en el Supremo. Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se centra precisamente en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos, que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Según explica el Ministerio Público, el pasado 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de la Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una cualificación muy buena y experiencia. La investigación, explica la Fiscalía, se refiere a la segunda fase de la construcción de la línea del ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí, conocido como el AVE del Desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca. El cobro de posibles comisiones en esta obra, que podrían implicar al rey Juan Carlos, saltó en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en la cárcel, quien se reunió en 2015 en Londres con Corina Larsen, antigua amiga de Juan Carlos I. Estas supuestas comisiones ascendieron, según Larsen, a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado a la mitad a un empresario español y este, a su vez, lo habría dado a Juan Carlos I. Segunda nota judicial política del día. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la juez Carmen Rodríguez Medel que archive la investigación abierta contra el delegado del gobierno José Manuel Franco por las manifestaciones celebradas en los días de expansión de la COVID-19, incluida la feminista del 8M. El Ministerio Público ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid contra el auto de apertura de diligencias para investigar al delegado del gobierno. Asimismo, piden el archivo de la causa. La Fiscalía ha analizado todas las acusaciones vertidas contra el delegado del gobierno y concluye que ni por activa ni por pasiva prevaricó. En su escrito, según ha explicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público reprocha a la juez que imputa a Franco un supuesto delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación del 8M, pero no concrete con claridad qué resolución emitió el delegado del gobierno cuya ilegalidad haya que valorar. La Fiscalía cree que resulta palmario que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación sea delito. El fiscal recuerda que el delito de prevaricación exige que la resolución resulte no solo ilícita, sino también arbitraria, y precisa que el delegado del gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco puede ser acusado de haber tenido un comportamiento arbitrario.
Tercera del día, la Fiscalía mueve ficha casi 4 meses después de comenzar el segundo juicio de la tela de juicios del procés català, del procés sobiranista, que sienta al banquillo a la antigua cúpula dels Mossos d'Esquadra por su supuesta connivencia con los dirigentes independentistas en el otoño de 2017, en el año del 1 de octubre del referéndum. Después de reanudarse esta vista oral el lunes, tras su suspensión por la crisis del coronavirus, el Ministerio Público ha anunciado que retira definitivamente la acusación de rebelión en línea con la sentencia del Tribunal Supremo, donde ya descartó ese delito para los dirigentes independentistas, aunque no pudieron sortear la cárcel, y pide una condena de sedición o de desobediencia para el ex-major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, el exdirector de la Policía Catalana, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana. Como primera opción, ha pedido que se imponga por sedición un total de 10 años de cárcel a Trapero, Puig y Soler y 4 a Laplana, pero en el caso de que los magistrados descarten ese delito y no lo consideren acreditado, el Ministerio Público ha propuesto que se le castigue entonces por desobediencia, lo que abre la puerta a una condena sin cárcel, ya que este cargo solo implica una multa e inhabilitación. Cuarto y último del día, nos vamos a Andalucía, y es que la Fiscalía de Sevilla ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía la investigación sobre un préstamo de 2,5 millones de euros que recibió en 2016 una empresa creada por Francisco Serrano, parlamentario autonómico de Vox, líder de ese partido, al apreciar indicios de delito en la actuación de la mercantil. Según ha informado este lunes la Fiscalía, la investigación ha permitido confirmar que Bullut Niebla, la empresa de Serrano, recibió 2.489.000 euros del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de un programa para la cual debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y principalmente con los fondos. La sociedad, cuyo objetivo era la fabricación de pellets de madera en Niebla, Huelva, se constituyó con aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria que, según sus socios, eran de su propiedad, pero la Fiscalía replica que indiciariamente no se ajusta a esa verdad. La investigación, comenzada el 24 de octubre de 2019 por una denuncia de la Asociación de Consumidores Facua, a la que ya en el tramo final se unió con una segunda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se refiere tanto a Serrano como a otros socios y colaboradores. Como Serrano es diputado del Parlamento de Andalucía, es aforado, por lo cual será la Fiscalía Superior de Andalucía quien se ha llevado esta investigación la que determine si los indicios son suficientes de envergadura para levantar la condición. Ahora nos vamos ya totalmente de lo judicial y vamos a lo económico. El Banco de España va acotando su previsión de hundimiento del PIB en este 2020, marcado a fuego por la crisis del coronavirus. Si hace un mes y medio estábamos hablando de que era difícil de calcularlo, el supervisor proyectaba un desplome económico de entre el 6,6% y el 13,6%. Este lunes sus técnicos han reducido el rango a entre el 9 y el 11,6%, aunque con una salvedad. Un escenario extremo llevaría a un desplome de hasta el 15%. Significaría que retrocedería en un solo ejercicio la economía española tanto como la gran recesión, cuando en 6 años se perdieron 9,5 puntos del PIB. La salida también queda más delimitada. El año que viene la economía debería rebotar a una tasa bastante robusta, entre un 7,7% y un 9,1%, salvo en el escenario de cola, que se quedaría en el 6,9%. Con una recuperación completa de todo lo perdido, el caso más optimista sería que llegáramos a 2022 con los números antes del coronavirus. En el peor de los escenarios, y hablando ya de empleo, el desempleo repuntaría este año hasta casi el 20% para bajar hasta el 18,8% el año que viene y el 17,4% en 2022. En lo más benigno, la recuperación temprana, el alza se quedaría en el 18,1% al cierre de 2020, con un ligero nuevo aumento en 2021 del 18,4%, para luego tener una caída considerable en 2022. En el punto más extremo, llegaríamos a tener una tasa de paro de casi el 24% en 2020. Las noticias internacionales del día, nos vamos a Nueva Zelanda, y es que regresará mañana a la práctica normalidad después de que la nación oceánica informara de que ya no tiene ningún afectado de coronavirus en su territorio, como anunció este lunes su primera ministra Jacinda Ardern. Nueva Zelanda ha sido uno de los puntos más
ejemplares en este sentido del coronavirus cuando se cerró en banda de primeras y puso unas medidas de distanciamiento social y de confinamiento muy estrictas y muy pronto, que permite que ahora puedan abrirlo. El alta al último paciente que quedaba en aislamiento fue interpretado por el director general del Ministerio de Salud, Ashley Bloomfield, como un éxito que el país debería sentirse orgulloso. De momento no se han detectado más casos en la última semana. El gobierno neozelandés anunció hoy la relajación de las medidas al nivel más bajo, en lo que significa que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y a reanudar sus actividades cotidianas. No obstante, Nueva Zelanda mantendrá cerradas sus fronteras, aunque estudia poner en marcha una burbuja aérea con Australia, si bien eso todavía no tiene fecha. Cabe recordar que esas dos naciones tienen muchos acuerdos en materia económica. Y tenemos que volver a hablar de Brasil, del señor Jair Bolsonaro, y es que el gobierno ha borrado de la web oficial las cifras consolidadas que indicaban la evolución y el alcance del nuevo coronavirus, provocando críticas en muchos lados, desde los gobiernos estatales, un exministro de salud, un juez del Supremo e incluso de la sociedad civil. Tras un apagón de horas, la página del Ministerio de Salud ahora solo ofrece los datos de las 24 horas anteriores. A eso se suman los reiterados retrasos en la difusión de los balances diarios tras alcanzar varias cifras récord esta semana. Con 35.930 muertes y casi 700.000 contagios hasta el sábado, Brasil ya es el segundo país del mundo en infecciones y el tercero en fallecidos. Las medidas de los últimos días son otro paso firme hacia el apagón informativo gubernamental sobre el alcance de la crisis sanitaria, cuya dimensión los expertos consideran subestimada desde el principio por el reducido número de test realizados. Tras dejar de funcionar durante varias horas, entre el viernes y el sábado, la página de datos sobre la COVID-19 regresó con los datos de las últimas 24 horas, pero habían desaparecido el total de acumulados de muertes, de casos y los mapas de distribución territorial. El sabotaje constante de Bolsonaro a las medidas sanitarias para contener la pandemia y sus gestos autoritarios han sido respondidos este domingo con manifestaciones en varias ciudades contra él y a favor de la democracia, unas marchas similares a las que están pasando en Estados Unidos. Los simpatizantes de Bolsonaro, en cambio, también han salido, como vienen haciendo todos los domingos desde el inicio de la epidemia. Lo que sí que está claro es que la OMS y la ONU ya han iniciado unos trámites para iniciar una investigación sobre este tema. Incluso varios del gobierno de Bolsonaro ya están empezando a clamar al cielo de esta situación, así que veremos qué ocurre. Y hasta aquí un nuevo Daily Tenel del lunes 8 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y, como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. A quien les habla, @Iván_Javeas4 en Twitter, en Instagram, @de_políticas_ y en YouTube, como siempre, tenéis todos los podcasts, youtube.com/de políticas. Les espero mañana con más noticias políticas.